Buenas amigos, hoy haré un pequeño comentario sobre el presente y las protestas de Nicaragua. Una serie de manifestaciones que se iniciaron el 18 de abril por la reforma del sistema de seguro social. Estas protestas han causado cerca de 212 muertos y más de 1.500 heridos. El origen de estas es el 22 de abril, el día en que Daniel Ortega revocó la reforma al seguro social, las cuales originaron las protestas. Sin embargo, estas protestas han continuado y se han aumentado pidiéndose la renuncia del gobierno. Pero para hacer un comentario acertado de este tema, me gustaría que analizáramos algunos factores. La historia de estos últimos 40 años de Nicaragua, luego de la derrota del dictador Somoza y su familia que estaban enquistada en el poder, y el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, no ha sido fácil. Durante los 80, el FSLN tuvo que luchar en una guerra de guerrilla contra los contras, los cuales, organizados y financiados desde Estados Unidos, intentaban derrocar a los sandinistas. Ya sé, son malvados comunistas. No me miren a mí. No me gusta el comunismo, pero el FSLN tenía un gran apoyo electoral y social. Décadas de corrupción y dictadura no le hacen bien a nadie. Y bueno, ¿qué mierda tiene que hacer Estados Unidos financiando terroristas? ¿No se supone que la guerra siempre fue contra ellos? Bueno, saben que no soy inocente en esto. Y para los que quieran saber más de este tema en particular, solo les digo que lean el fallo de la Corte Internacional de la Haya en el caso Irán Contra. Y sepan que Nicaragua, siempre rica en recursos, perdonó el pago de 1.700 millones de dólares que Estados Unidos debía hacerle a ellos. Ustedes saben, ajustado al valor actual, es más o menos la mitad de lo que Argentina le pidió al FMI. Hermoso. En los 80, el FSLN realizó políticas sociales de todo tipo, principalmente de corte socialista. Pero esta fuerte intervención estatal y la guerrilla no le hicieron bien a la economía de Nicaragua. Tuvo un decrecimiento del 7.7% de su PIB. No es que el periodo anterior haya sido glorioso. Durante toda la década anterior apenas existió un crecimiento del 0.6% del PIB, lo cual mostraba el fracaso de este modelo y del anterior. Con el triunfo de Violeta Chamorro, la economía mejoró. Durante la década de los 90 creció un 92% del PIB, aunque digamos, ella fue la que perdonó la indemnización a los extremadamente pobres norteamericanos e inició un programa de ajuste propuesto por el FMI, los cuales afectaron tremendamente a la población, pues subió los precios en vez de liberalizarlos en un comienzo. Mm, Como en Argentina, subieron los precios en vez de liberalizarlos. Perfecto. Generó una devaluación del 400% para poder ayudar a su industria exportadora. Mm, Cuento conocido, no funciona bien el capitalismo de amiguetes, lo cual afecta aún más a los consumidores. Y solo luego, después de este ajuste, empieza el proceso de privatizaciones de solamente algunas empresas privadas y la liberalización de la economía. Yo acá les diré, la ética de urgencia. Lo primero que recortas son los aranceles, dejas de fijar precios, lo liberalizas. Es lo primero que realizas. Y luego, al final, recortas el gasto público. En serio, si tiene una población pobre, no las puede hacer sufrir más de lo que ya sufren. Esto no es que sea yo gradualista, de hecho me opongo al gradualismo estilo argentino, pero el shock debe planificarse en forma técnica para producir el menor daño en la población. Bueno, esto generó inmensos daños a la población y con una inflación que llegó al 13.400%, no puedo decir que este programa de reforma sea bueno, de hecho todo lo contrario. La apertura comercial se orientó al desmantelamiento selectivo de la protección arancelaria para el sector agropecuario, la pequeña y mediana industria. Capitalismo de amiguete. Si tú bajas los aranceles, se los bajas a todos. Seleccionar te está diciendo,
Bueno, vamos a proteger esta área de la industria y vamos a ayudarles fijando precios, manipulando el mercado. No, eso no es liberalismo. Todo esto se tradujo en una demanda efectiva hacia mayores, se tradujo en una mayor demanda efectiva hacia mayores importaciones de bienes de consumo, desequilibrando la balanza de pagos. Por su parte, en 1996, la pobreza alcanzó un 54% de la población nacional y en las zonas rurales llegaba a un 63% de la población. En definitiva, corrupción rampante, capitalismo de amiguete. Prueba de esto es el caso de su yerno Juan Lacayo. Con Arnoldo Alemán las cosas no fueron mucho mejores y se sumaron ataques de la naturaleza. El huracán Mitch dejó un desastre y una crisis humanitaria de aquellas más propia de una novela post-apocalíptica que de un Estado moderno. Con Bolaño la cosa se estabilizó. Hizo el Nacional de Desarrollo, el cual más o menos sigue hasta hoy en día. Bolaños trazó tres grandes planes. Implementar respectivamente en zonas rurales donde se abrirían nuevas facilidades de crédito para campesinos, el sector de la pequeña y mediana empresas y las áreas de turismo e infraestructura. El programa contemplaba inversiones públicas en la formación de capital humano y en la reducción de la enorme pobreza, que ya llegaba al 70%. Pero estas promesas sociales no casaban bien con las seguridades que se perseguían con la austeridad en el gasto público, pues el déficit ya superaba un 10%. Por lo cual, la mejor solución fue seguir imprimiendo billetes. O sea, es la solución populista. La voluntad de consolidación fiscal tenía presente el peso de la deuda externa, cuyo monto de 6.500 millones de dólares era 10 veces el valor de las exportaciones nacionales. Ellos esperaban acogerse al servicio de crecimiento y reducción de la pobreza que el FMI otorgaba a los países pobres altamente endeudados, siempre y cuando sus gobiernos elaboraran programas integrales de estabilidad macroeconómica, reformas estructurales y políticas sociales. Durante la campaña, Bolaños se mostró confiado en el porvenir inmediato de su país, en pro del cual trabajaría partiendo de los legados de sus predecesores, tanto de Chamorro como de Alemán, para intentar generar un grupo dentro del gobierno que fuese lo suficientemente amplio para contraponerse al frente. Pero no funcionó. La disputa intestina dentro de su propio sector, atenazado por la corrupción. Por ejemplo, el latrocinio contra las arcas del Estado y el lavado de dinero en bancos panameños perpetrados por Alemán, por su ex director general de ingresos, Brian Jerez, el ex ministro de Hacienda y Crédito, Duque de Estrada, y familiares directos de todos estos funcionarios, sumaban un monto de 1.400 millones de córdobas, más o menos 150 millones de dólares, comparable a los presupuestos anuales de salud y educación. ¡Wow! Todos los acusados eran denunciados ante diferentes juzgados de crimen en Managua. Y finalmente este tema terminó tocando a Bolaños, que había sido ministro o creo que vicepresidente de Alemania. Y a su vicepresidente actual, Rizzo, quien se vieron obligados a renunciar voluntariamente a su inmunidad, poniéndola a disposición de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, mm, no quedó concretada la demanda que se le habían hecho en concreto a ellos. Se le acusó, eso sí, de financiar su pasada campaña electoral con fondos no declarados de la Fundación Democrática Nicaragüense, dineros que procedían de fraude y debidos cometidos por funcionarios de la administración de Alemán, lo cual básicamente te habla de la corrupción rampante y endémica del sistema nicaragüense.
Esto, junto con su ridícula ley contra el aborto, su posición en apoyo a Estados Unidos en la invasión a Irak, son parte de lo mismo. Ineficacia, corrupción, capitalismo de amiguete, servilismo oportunista a un Estados Unidos que no se preocupa ni se interesa por Nicaragua, excepto para poner o sacar al dictador de turno o intentar controlar el paso de la droga por su país. Y digo, controlar. Porque en el caso de los contra, tengo mis justificadas y serias dudas al respecto de que esta lucha contra la droga sea una lucha contra la droga. Parece más administrar su distribución, pero bueno, mejor eso dejémoselo a tribunales. Lo dicho, un desastre. Y esto trae a la vuelta a Daniel Ortega, quien vuelve ya no como el socialista de los 80, sino como un socialista del siglo XXI, más aliado al modelo chavista, al de los Kirchner. Una cosa menos marxista, más moderada, pero keynesiana en sí, que para mí es casi igual de asqueroso, pero bueno, vamos a ver un poco. Él siguió con sus políticas sociales, restableciendo la gratuidad en todo el sector público, pero logrando amplios acuerdos con privados para controlar y fijar precios y controlar monopolios, aumentando lo que ya ocurría en Nicaragua, el capitalismo de amiguetes. Contratos cerrados, corrupción política, lo de todos los gobiernos anteriores. Eso sí, logró que el índice de desarrollo humano creciera, seamos justos, mantuvo un crecimiento aceptable, y aunque se declaraba hermano de Chávez y las FARC, no lo era tanto en sus políticas. Pero ocultaba un hecho, que se dio la impresión a lo loco. El Fondo Monetario Internacional lo alerta a fines del 2017 de que a ese ritmo las divisas se acabarían en el 2019, lo que, lo que repercute en una reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. ¿Y qué ocurre acá? Bueno, se propone una reforma por vía del Fondo Monetario Internacional que le dice, básicamente, liberalicen, hagan un sistema privado. Bueno, no se hace como lo quiere el Fondo Monetario Internacional, no se aumenta la edad de jubilación, se propone un cambio moderado. Se propone un incremento del 0,7% a la contribución del INSS por parte de los empleados y un 2% por parte de los empresarios a partir de julio. La aportación de los empresarios se incrementaría anualmente hasta llegar al 22,5% el 2020, lo cual encarece de sobremanera el costo de los empleados para las empresas. Este tipo de acuerdo se logró sin un consenso ni con el COSEP, que la rechazó, que es el grupo que reúne a las grandes empresas, ni con la pequeña y mediana empresa en estos lugares. Básicamente se logró este consenso con el Frente Nacional de Trabajadores y la Unión Nacional de Empleados. Teniendo una mayoría tan absoluta como la tiene en el Congreso, tampoco le interesaba demasiado el consenso. ¿Pero qué encontró? Encontró una oposición popular desmedida, grande, irrazonable a esta reforma. Luego, cuando él ya baja la reforma, ¿qué ocurre? Que las protestas se encuentran con una represión policial tremenda, con policías matando a manifestantes, con universidades empezando a protestar en masa, con la iglesia inclusive metida, con el cierre de las comunicaciones y de las televisoras. Empezamos a ver represión de mala manera. Por otra parte, se intenta de una u otra forma lograr diferentes salidas al conflicto, pero no se logra un acuerdo entre los diferentes actores, posiblemente por los intereses contrapuestos entre unos y otros. La conferencia episcopal intenta ejercer de mediadora, pero como las protestas continúan,
y sigue aumentando la violencia, eh, les es difícil poner requisitos mínimos para lograr acuerdos. O sea, cuando están matando gente y la otra gente está quemando casa y la violencia es generalizada, intentas buscar alguna vía primero para que se controle la violencia. Por eso se intenta hacer intervenir a la OEA, por eso se llama constantemente a observadores de derechos humanos, eh, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Oficina y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, debido a la violación masiva de los derechos de las personas y a la enorme cantidad de heridos y muertos en las protestas. Este asunto no se detiene. Primero, por una mala, por un mal programa de estabilización ante la crisis. ¿Ya? O sea, básicamente llegó el momento de crisis, se te pusieron a protestar la gente, se te fue de las manos todo el tema que pudiste haber negociado y seguido, pero se te fue de las manos. Ya no hay mucho más que hacer, sino intentar controlar el asunto, pero controlarlo con fuego estás apagando agua con benzina, o sea, estaba apagando fuego con benzina, esto no funciona. Eh, si ustedes me preguntan ante esta realidad, ante lo que vive Nicaragua y todo lo que he narrado, me hace ver más que Nicaragua es un estado fallido, donde la corrupción rampante y la impresión de billetes y el manejo de divisas por parte del Estado ha sido más o menos siempre igual, con algunas diferencias entre uno y otro presidente de la República, pero no creo que en este caso sea un problema, por ejemplo, de políticas de izquierda o de derecha. Yo creo que aquí el problema es la corrupción generalizada de toda una sociedad. Una corrupción que lleva a que hayan grupos de intereses que quieran ciertos cambios hacia su sector y los consiguen con facilidad. Y que cuando la gente, la ciudadanía en masa protesta por uno u otro derecho que ellos necesitan o quieren, sean reprimidos en forma atroz. Eh, Creo que es un defecto de este tipo de democracia. Creo que lo más importante en esto es transformar a las instituciones del Estado. Y veo la situación de todos los países de Centroamérica en forma muy negativa con respecto a la violencia, la droga, con respecto a la generalización de la corrupción. No es que me parezca, por ejemplo, que la droga esté mal. De hecho, me parece mal intentar prohibirla. De hecho, dudo que los que la prohíban en Centroamérica realmente la estén prohibiendo. Con todos estos casos de corrupción vinculados al tráfico de droga, en serio, dudo que la estén prohibiendo, sino más bien controlando su distribución. No puedo asegurarlo, no puedo asegurarlo, pero existen datos y fuentes y juicios al respecto. Y al haber un sistema judicial tan precario, me hace preguntarme, ¿realmente toda esta corrupción, toda esta lucha contra la droga, todos estos carteles que se enseñorean en Centroamérica, realmente están queriendo ser prohibidos por el Estado? Me da la impresión que no. Me da la impresión que la ciudadanía primero tendría que luchar por desenquistar a estos grupos que provienen de unas poquitas familias. Si ustedes se fijan, los nombres y apellidos se repiten, inclusive los de los tipos que han estado presos y han sido juzgados como delincuentes, como narcos, como eh, corruptos. Los nombres se repiten una y otra vez. Los apellidos son los mismos, son las mismas familias las que están metidas en todo esto. Limpien un poco, hagan aparecer nuevos grupos interesados en la política. Las cosas no van a cambiar.
Viendo la historia de Nicaragua, no me da la impresión de que vayan a cambiar, salga este gobernante o entre otros. La corrupción se va a mantener. Alguien puede hacer un par de reformas liberalizadoras de la economía, pero va a seguir existiendo este capitalismo de amiguetes que los asfixia. Yo soy el primero, que cree que no se pueden hacer políticas sociales si no primero recaudas. Y para recaudar tiene que producir el privado. La generación de riqueza se da desde el privado. El sistema público no es bueno generando riqueza. Eso te lo dice toda la evidencia. Nunca ha sido bueno para generar riqueza. La riqueza se genera con la competencia, con el surgimiento y el emprendimiento privado. Después de eso, en un segundo punto, podemos con esos fondos mejorar los servicios del Estado. Mejorar los servicios del Estado no quiere decir que estos servicios tengan que ser dados por el Estado. Eso lo podemos discutir. Eso democráticamente podemos debatirlo. ¿Necesitamos un hospital público o queremos que el Estado financie una salud gratuita? Sea en un hospital público o sea en un hospital privado. Da igual. ¿Qué queremos? ¿Que el Estado tenga su labor empresarial o no? Queremos que el Estado subvencione para que todos tengan un acceso mínimo a diferentes tipos de prestaciones. Todos necesitamos una salud. Todos necesitamos una educación. Eso sería lo responsable. Podemos debatir cuánto Estado queremos. No hay problema. Yo me pongo en la postura de que quiero menos Estado. Pero lo que no podemos es tener corruptos que se roban el equivalente de recaudación del presupuesto de salud y educación juntos. Lo que no podemos es perdonarle a Estados Unidos 3 veces nuestro PIB. 3 veces nuestro PIB, que era lo que tenía que pagarle Estados Unidos a Nicaragua. No podemos. Eso es una estupidez. No puedes seguir imprimiendo dinero como malo de la cabeza, porque eso tarde o temprano te va a traer una inflación tremenda, una falta de divisa. Básicamente el sistema previsional lo tenían quebrado. Imposible. Bueno, esto fue largo. Yo quería hacerlo en 10 minutos, pero tenía que hacer un resumen porque, aunque ustedes no lo crean, mi conocimiento de Nicaragua no es lo suficientemente grande. Y supuse que la de la mayoría de mis amigos que me ven tampoco lo era. Nosotros, la mayoría del público proviene de España, de Chile, de Argentina, la mayoría de las personas que me escuchan, y muy pocos de Centroamérica. La idea era informarnos un poco de lo que ocurre en este sector, en este país. Y llamar a parar la violencia. No puede ser que los estados, cuando un grupo de personas quieren protestar contra algún tipo de cosa, los reprima matándolos. No es posible, no es posible. Las protestas y el derecho a manifestarse es un derecho democrático y humano. Si tú lo prohíbes, te estás convirtiendo en un grupo totalitario y en una dictadura. Eso, compañeros. Un abrazo y cuídense.